Entonces, mediciones de tendencia central. Esto, bueno, lo que hemos visto desde el colegio, el cálculo de un promedio. Tenemos la formulita aquí del promedio, agarramos todos los datos, los sumamos y lo dividimos entre la cantidad de datos. Ahí no hay dónde perderse. N es el tamaño de la muestra. Los promedios son peligrosísimos. Van a ver de que un montón de investigación científica en el área de ciencias de la computación lo que muestra es un promedio. Resulta que un promedio no te permite distinguir si dos grupos son distintos. Es una información muy peligrosa de presentar. Sin embargo, un promedio es 1000 veces mejor a no tener nada. Entonces, siempre información es mejor que no información. Es la idea que nos tenemos que hacer. Y algo es que son sensibles a valores extremos. Entonces, un valor extremo nos puede desvirtuar la información que queremos representar. Para hacer un ejemplo de esto, le pregunto a José. José, ¿usted se puede ahogar en un río de medio metro de profundidad? Sí, de poder. Sí se puede, sí. No, pero no es que vos se metas y aspires Si agua se al cae trope, ¿verdad? y tiene los pies amarrados y cayó de frente, se puede morir. Pero no, técnicamente no. O sea, si son pues, ¿verdad? Medio metro no lo va a cubrir. Pero velo acá, cuando digo ahogado no es de que te suicidaste, o ni que él literalmente no sabe nadar y te hundiste y por un... No, pero ojo, es medio metro de profundidad promedio. ¿Qué tal si te digo esa parte? Promedio. ¿Te Ahí podrías ahogar? sí. ¿Por qué? Sí, claro, Sí, porque claro, podría sí. haber un lugar altísimo y otros lugares que son todos planitos, entonces de ya ahí sí se puede ir. Correcto. Y eso, por ejemplo, en sistemas de tiempo real, no se pueden utilizar promedios porque viene el tren y está la aguja. La aguja tiene que abrirse 20 segundos antes. El promedio dice que se abre 20 segundos antes, pero un solo caso ya crea una consecuencia catastrófica que es que el tren choca con la aguja. Entonces, no se pueden utilizar en esta clase de situaciones. Entonces, hay que tenerle cuidado por ahí. La mediana aritmética, recordemos cómo era la mediana, ordenamos los datos de menor a mayor, nos paramos en el medio y el dato que está justo en el medio, si tenemos 30 datos, 31 datos es el dato número 16, esa es la mediana. ¿Qué pasa si son pares, como el caso de 30 que acabo de decir? Se toma el dato 15 y el dato 16 y se saca un promedio entre ambos y esa es la mediana. Esto es más útil cuando tenemos valores extremos, porque la mediana no se ve impactada por valores extremos. Entonces se puede utilizar en estos casos que acabamos de ver. Entonces no es sensible a los valores extremos. La moda es el valor que se repite más en una muestra. Y luego tenemos varianza y desviación estándar. Entonces, la varianza lo que demuestra es, por ejemplo, tenemos un conjunto de datos que la línea nos da el promedio. La varianza nos da la dispersión de estos datos. ¿Cómo se saca la varianza? Tenemos el promedio. Tenemos el dato, el iciavo dato número i. Se hace la diferencia del dato número i menos el promedio al cuadrado, la sumatoria de todas esas posibles diferencias y se resta entre la cantidad de datos menos 1. Así se obtiene la varianza. Sin embargo, es mucho más sencillo de interpretar la desviación estándar que la varianza, que es la raíz cuadrada de la varianza. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza porque están las mismas unidades que la variable de respuesta. Es para nosotros mucho más sencillo entender, duró 30 segundos con más o menos 3 segundos, duró 30 segundos con más o menos 6 segundos al cuadrado. Ese cuadrado nos desvirtúa la unidad de la variable. Entonces, puesto que la desviación estándar es en las mismas unidades que la variable de respuesta, se suele utilizar más. Vamos a ver que pues el ANOVA es un análisis de varianza, que es el método estadístico que vamos a utilizar. Pero nuevamente, esto es una
un repaso de la estadística básica. Esta desviación estándar es exactamente la misma desviación estándar que ahora que hicimos el repaso de la campana de Gauss. Dijimos que acá está el promedio y a un sigma, a una desviación estándar, está en el 66% de los datos. Y a dos desviaciones estándar está el 95%. Es esta misma formulita de acá. ¿De acuerdo, William? Perfecto. Entonces ya tenemos eso por ahí. Y lo que continúa es distribuciones de probabilidad que haremos la semana que viene. Entonces dejemos esto por acá.